¿Qué tal? ¿Bien? ¿Listos para recibir lo que el Señor me ha dado? ¿Sí? Qué bueno, qué bueno. Nos alegra muchísimo que el Señor pone en cada uno de nosotros este sentir de adorarle, ¿no es cierto? De darle gracias. Vamos a ver esta mañana una palabra que yo trataba de ver cómo Dios hablaba a su pueblo en el Antiguo Testamento, y a mí me gustaría hacer un paralelismo de esta palabra que Dios entregaba a su pueblo y al rey Salomón con nosotros hoy, en forma personal y también como iglesia. Así que, por un lado, quiero mencionar que Salomón fue elegido rey de Israel y muy joven, y él se enfrentaba a una situación muy importante porque el pueblo de Israel en ese tiempo estaba bien extendido, era mucha gente, y ahí en 2 Crónica, capítulo 1, versículo 7, dice: esa noche Dios se le apareció a Salomón y le dijo: ¿qué es lo que quieres? Y pídeme y yo te lo daré. Y él contestó: dame la sabiduría y el conocimiento para guiarlo correctamente, porque ¿quién podrá gobernar este gran pueblo tuyo? Y sigue adelante y dice: y Dios le dijo a Salomón: por cuanto tu mayor deseo es ayudar a tu pueblo, y no pediste abundancia, ni riqueza, ni fama, ni siquiera la muerte de tus enemigos o una larga vida, sino que has pedido sabiduría y conocimiento para gobernar a mi pueblo como es debido, ciertamente te daré la sabiduría y el conocimiento que pediste. Pero también te daré abundancia de riqueza, fama, como nunca tuvo ninguno otro antes de ti, como ninguno lo tendrá en el futuro. Ahora, es impresionante ver que este muchacho estaba dispuesto a reconocer su necesidad, ¿sí? Y yo quisiera que en esta mañana cada uno de nosotros esté dispuesto a reconocer su necesidad. Y aún como iglesia nos demos cuenta que tenemos necesidades insatisfechas y que tenemos que avanzar en cuanto a esto. Es maravilloso ver cómo la palabra de Dios está queriendo llegar a todo lo que somos, íntegralmente. Ahora, en 2 Crónica, capítulo 7, versículo 12, sigue esta entrevista, por decir así. Dice: luego una noche el Señor se le apareció a Salomón y le dijo: he oído tu oración, he elegido este templo como lugar para que se realicen sacrificios. Puede ser que a veces yo cierre los cielos para que no llueva, o mande langosta para que devore la cosecha, o envíe plaga entre ustedes. Pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo, ¿qué va a hacer? Oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados, restauraré su tierra, mis ojos estarán abiertos, mis oídos atentos en cada oración que se eleve en este lugar, pues he elegido este templo y lo he apartado para que sea santo, un lugar donde mi nombre sea honrado por siempre. Lo vigilaré sin cesar, porque es muy preciado a mi corazón. O sea, la relación que comenzó a buscar Salomón trajo frutos. Y por eso es que me gustaba tratar de ver 4 puntos muy importantes que descubría en esto. Lo primero, dice el versículo: se le apareció el Señor. ¿Sí? Así, literalmente dice la Biblia. Era una noche y se le apareció el Señor. Lo segundo,
Dios está manifestando, o sea, advirtiendo posibles conflictos. Y vamos a desarrollar eso. Lo tercero, Dios espera de su pueblo una actitud frente a cada una de estas cosas que van a ir sucediendo. Y lo cuarto es que Él toma un compromiso hacia su pueblo. Y vuelvo a repetir, a ver si podemos hacer de este pasaje un paralelismo de tal manera que nos demos cuenta que Dios hoy nos está hablando a nosotros, a vos en esta mañana, de tal manera que esa palabra comience a producir lo que Él mismo se propone con cada uno de nosotros. ¿Amén? Entonces, punto 1, dice, se le apareció el Señor. ¿A cuánto se nos ha aparecido el Señor? Mejor dicho, ¿cuánto de nosotros en esta mañana podríamos decir, sí, yo lo he aceptado en mi corazón, le he entregado mi vida? Sé, hay una convicción interior que Él me ha perdonado, porque cada uno de nosotros estaba viviendo lejos de Dios, apartado de su presencia, y estaba tratando de sobrevivir en un clima hostil que a cada uno nos toca enfrentar. Pero qué maravilloso cuando nosotros escuchamos el Evangelio y nos damos cuenta que Él dice, Cristo murió por mí. Su sacrificio fue mucho más allá que un estado religioso, sino entró en un ambiente que ninguno de nosotros podía hacer. Esfuerzo de cada uno de nosotros tremendo para aparentar que hacemos las cosas bien, para tratar de luchar, para ser religiosos, para cantidad de cosas que Dios lo ve como simple basura. No sirve. Lo único que sirve a su presencia es Cristo murió por nosotros y resucitó, dice, para darnos vida eterna. Ahora, ¿qué piensa usted con la mujer que tocó el manto de Jesús? Fue detrás ahí desesperada, tantos años enferma, toca el manto de Jesús. ¿Y cuál fue la respuesta? Tu fe te ha sanado. A esto me refiero en que se le aparece el Señor. El hecho de que comenzó algo nuevo. A mí me bendijo en el estado. En esta semana uno de los hermanos puso bendecido. El Señor cambió mi vida. Y yo lo conozco desde muy pequeño. Y sé que anduvo por lugares muy oscuros, muy difíciles, muy complejos. Totalmente que uno decía, bueno, este no tiene más cura. Y cuando uno nota que el que encuentra al Señor, toda la vida comienza en un proceso de cambio. ¿O me equivoco? ¿Qué es lo que pasó con aquella mujer que dice fue sorprendida en adulterio y la trajeron ahí frente al Señor? Y el Señor le dijo, mira, no peques más, ni yo te condeno. Porque no estaba mirando solamente el pecado, estaba mirando una persona que podía ser rescatada de la muerte para que Él le diera vida. Aleluya. ¿Sí? O cuando uno comienza a notar a ese Saulo que va camino a Damasco apresurado para apresar a los del camino, y de pronto se encuentra con el Señor. A esto me refiero, se le apareció el Señor. Y a mí me gustaría que usted en esta mañana tome un compromiso de estar muy seguro
de que el Señor está apareciéndose a mí. Y aún como iglesia nosotros podamos manifestar cambios porque se nos ha aparecido el Señor. El Señor nos ha perdonado. El Señor trae convicción de vida eterna. El Señor con su Espíritu, ¿qué hace? Nos convence de tal manera que lo que más nos interesa es agradarle a Él. No traer una imagen, sino agradarle realmente a Él. Por eso yo necesito tener expectativas. ¿Se imagina que yo le diría esta mañana, levante la mano que en esta semana Dios le habló? Lo más probable es decir, no, a mí no me habló nada. Y yo preguntaría, ¿se encontró con la Biblia? ¿Leyó su palabra? ¿Dejó que su palabra le hable a su mente y a su corazón? ¿Trajo algo que lo impulsó a decir, alabado sea el Señor, mira lo que me dice? Es interesante que uno está queriendo mirar imágenes en televisión, por internet, en celulares, y de pronto no reparamos que hay un momento en que yo necesito que su palabra hable a mi vida. Yo lo necesito. Yo necesito tener una palabra del Señor diario. Pero también Dios puede hablarnos por poner convicciones en mi mente. ¿Sabía eso usted? Él está poniendo convicciones, algo que me inquieta totalmente y es de parte del Señor. O a lo mejor me habla a través de un hermano. Y no es porque tiene que ser un hermano sabio, aún puede ser un pequeñín como Nacho que nos puede traer una palabra o no. Claro que sí. Dios quiere hablarnos aún por las circunstancias que estamos viviendo, llamando nuestra atención. Estamos preocupadísimos que tenemos que enfrentar ahora colegios y lugares y útiles y qué maestra va a tocar o qué universidad, sin darnos cuenta que lo que estamos cantando es nombre sobre todo nombre. Es nuestro Padre. Él conoce y quiere darte esa seguridad. Miren, para terminar este punto, ¿vieron cuando la palabra de Dios, Dios le dijo a Salomón, yo elegí, ¿qué cosa? Este templo. ¿Sí? Ahora, en esta mañana, ¿vos te das cuenta que Dios eligió tu templo? Somos templos del Espíritu Santo, ¿o no? ¿Amén? Entonces, ¿qué queda? Él nos eligió personalmente para vivir con su Espíritu Santo, llevando adelante todo el proceso de ser un hijo amado de Dios. No cualquier cosa. Usted puede leer, bueno, tal empresa quebró, tal lugar se quedó, tal persona se quedó sin trabajo. Ahora, usted ni yo, ni nosotros como iglesia, vamos a quebrar, porque el Señor ha elegido este templo, su vida, y como iglesia, como un cuerpo para estar obrando con poder y autoridad. Lo segundo, él le dice a Salomón, le advierte, ¿qué cosa? Le advierte que es posible que él cierre los cielos y no haya lluvia. Y uno dice, bueno, no, pero a mí me dijeron que si yo aceptaba el Evangelio, no iba a pasar ninguna sequía. Y usted sabe que eso no es realidad. Los hijos de Dios se enferman, ¿o no? Y a veces se quedan sin trabajo, o a veces no sabe cómo enfrentar la lucha con los hijos.
¿O me equivoco? Es así. Mientras estemos en esta tierra, la advertencia de Jesús también dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero me gusta cuando Él está diciendo, bueno, si yo cerrara los cielos y no haya lluvia, está hablando de un problema económico, ¿o no? Claro que sí. Si no hay lluvia, no hay cereales y los animales se mueren y no hay para comer. O sea, querido, hay una advertencia profunda. Es posible que tu realidad se identifique con esto. Porque también dice que cuando empiezan a suceder estas cosas, y lo sabemos por experiencia, empiezan a aparecer dudas en nosotros. ¿Cómo me abandonó Dios? ¿O vieron en estos años esta avalancha de gente que se va de Argentina pensando que en otro lugar tienen mejores posibilidades? Y es posible que así sea. Lo más probable es que nadie cuenta qué es lo que pasa cuando se va a otro país. Y lo que tiene que sufrir, la adaptación y la cultura y el dinero que se gasta, no solamente el que gana, el que gasta. Pero hay un montón de cosas que surgen cuando, sin lluvia y con sequía. Pero a la vez hay otra advertencia, dice, y mande la langosta y consuma todo lo verde. Ay, esto se está poniendo un poco más difícil. Nos habla de ser despojado de lo que tenemos. Mi madre me contaba que cuando venía la langosta no quedaba ni cereal ni planta, todo lo verde se consumía. Pero no solamente eso, sino que no podían comer los huevos de la gallina porque tenían gusto a langosta. Las gallinas los veían como un aperitivo de todos los días porque no había mucho más que comer y se las comían a la langosta y los huevos era imposible casi de comer. Y los animales pasa lo mismo. O sea, hay algo que es mucho más profundo de lo que nosotros podemos imaginar. La langosta consume todo. Y es posible que tenemos planes y de pronto ya no están más. Todo se vino abajo. Y nos trastoca todas las cosas al punto que uno comienza a pensar, algo hice, sin darnos cuenta que esta es la realidad que se vive en la tierra. Pero sigue la advertencia y dice, y envíe plagas, ¿sí? Y usted puede hacer todo un historial desde hace muchísimos años y siempre entre los seres humanos hubo plagas. Yo no sé cuántos de ustedes saben que Florencio Varela recibió a gente de muchísimo dinero cuando hubo una tremenda plaga en lo que es hoy Cava. Usted puede ir por Irigoyen y encontrar todavía algunas casas quintas, porque la mayoría de la gente de dinero emigraba hacia lugares como estos que no tenían ese grave problema. Pero, ¿por qué mirar atrás? No hace mucho que nosotros vivimos un estado de plaga, ¿o no? ¿Se acuerda cuando no podíamos caminar libremente? Y de pronto hasta muchos cristianos murieron. En Argentina había un cálculo que había más de 1000 pastores que por causa del COVID habían muerto. O sea, la plaga está y es posible que esté aún mayor en un futuro. Porque la profecía bíblica nos habla. Hermano, Dios nunca miente. Está advirtiéndonos de cosas que pueden ir sucediendo.
y que vos decís, bueno, esto le tocará a otro. No, es posible que sea parte de eso, pero la palabra de Dios aún sigue adelante. El punto 3 dice, frente a todas estas cosas, Dios espera nuestra actitud. ¿Qué actitud tendremos frente a lo que estamos viviendo o a lo que vamos a vivir? Como iglesia y en forma aún personal. Y aquí el Señor dice, ¿qué van a hacer? Lo primero que Él dice, bueno, pero si se humilla mi pueblo, ¿sí? Si mi pueblo se humilla, ¿no les parece que es muy, ¿cómo diríamos, pretencioso Dios que me humille? Porque todo, ¿no? Yo creo que todos tenemos algo de orgullo, ¿o no? Sí. Y muchas veces no lo admitimos, pero hay orgullo. Algunos le llamaban, ¿qué cosa se me escapó ahora? No me acuerdo, discúlpeme. Tengo un problema a veces con las cosas que se me escapan. Pero si yo tengo que describir lo que es humillación, uno podría pensar, sí, yo conozco un hombre humilde, tiene poca plata. No está hablando de eso. Les garantizo que he estado en ranchos de paja y paredes de barro, un tarro de 20 litros hecho fogón, brasero para cocinar, piso de tierra, pero la persona que estaba ahí viviendo, más orgullosa no la podía ver. De veras, le digo. Y hemos estado en lugares de muchísimo dinero, una casa que nos albergó con muchísimas cosas. Lo que más me gustaba era porque terminaba la casa y empezaba un lago precioso y tenía hasta, ¿cómo le llaman? Motos de agua. Así que por primera vez en mi vida disfrutaba y vi a mi esposa dando vuelta con la moto de agua y no lo podía creer. Y les garantizo una familia muy humilde. Ahora, cuando hablamos de humildad, yo necesito descubrir quién ha sido humilde, quién es humilde. Y Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, dice, Pablo nos confronta y dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. ¿Cuál actitud? Aunque no era, tuvo Cristo Jesús, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor, le dio un nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Lo primero que puedo descubrir, que Jesús no estimó ser igual a Dios para aferrarse. No sé si alcanzamos a comprender, pero quizás puede volar un poco la imaginación, por lo que la Biblia dice en Apocalipsis, Él estaba en el reino de los cielos, calles de oros, no hay ni llanto, ni dolor, ni enfermedad, ni escasez de alimento, ni el dólar que sube, que baja, ni ningún hermano que me mira ahí diciendo de que se la da. No hay nada de eso. Ahora, no estimó el ser igual a Dios cuando estuvo acá. Usted podría imaginarse que a Jesús parado en la barca y
diciéndole al viento y a las olas, quédense quietos. Y se planchaba todo. ¿Tenía autoridad de Dios? Sí la tenía, pero no se aferró a eso. Lo segundo es que, dice el Pablo, se despojó a sí mismo. Se despojó de lo que era para asimilar a ser igual a cada uno de nosotros. Vivir lo que vos y lo que yo vivo ahora, Él lo vivió también. Se despojó a sí mismo. Dice, siendo rico se hizo pobre. Y usted podría decir, bueno, es fácil. No. Pregúntele a alguien que ha sido hipermillonario y ahora tenga que estar en la calle. Lo más probable es que no llegue a eso porque se suicida antes de que llegue eso, ¿no? Porque el ser humano no soporta una cosa como esa. Emocionalmente y mentalmente queda devastado por completo. Dice el apóstol Pablo, dejó su gloria, o sea, estaba tratando de mostrar Pablo que él dejó su autonomía. Solo hacía lo que el Padre le indicaba. ¿Se da cuenta toda esta lista que nos muestra? Esto es humildad. Esto es humildad. Lo segundo que estaba, no solamente dice, bueno, si se humillara mi pueblo, y después sigue diciendo, y ora y buscar mi rostro. Él estaba tratando de decir, bueno, esa es la actitud que yo espero, humildad primero, pero también que oren y busquen mi rostro, una actitud que debe encarnarse en cada uno de nosotros como un estilo de vida, no es opcional. Bueno, ¿cuánto hace que ora? Y la verdad, no me acuerdo, perdí la memoria, hace como 2 o 3 meses que no me pongo. No funciona la vida espiritual así. La vida espiritual funciona en base a una conexión directa con el Padre Celestial. ¿Vieron cuando Pablo dice, orando, ¿cuándo? En todo tiempo. No es que tengo que ir a un lugar y poner unas monedas para que ahí me echen una bendición. Ni tampoco, bueno, tengo que pasar adelante para que oren por mí, que es bueno, pero no es lo único. Lo principal es yo, y aún nosotros. Los otros días con el grupo de líderes estábamos charlando y surgió, bueno, ¿cuándo vamos a tener otra vigilia? Fue algo realmente maravilloso lo que vivimos el año pasado y dijimos, bueno, lo antes posible. ¿Por qué? Porque queremos buscar su rostro. Pero hermano, le recomiendo, disfrute de estar hablando con su Padre Celestial. Disfrútelo, gócese en eso. Hay tantas cosas que nos desaniman, hay tantas cosas que nos hacen sentir impotentes, hay tantas cosas que están en mí que necesito ir al Padre y decir, papá, quiero estar entregándote esto, porque no lo puedo llevar más. Si buscaba en la Biblia algo con referente a esto, miraba 1 Samuel capítulo 30, cuando dice, versículo 1, 3 días después, cuando David y sus hombres llegaron a su casa en la ciudad de Siclag, encontraron que los amalecitas habían asaltado el Negev y Siclag. Habían destruido Siclag, la habían quemado hasta reducirla a ceniza, se habían llevado a las mujeres y a los niños y a todos los demás, pero sin matar a nadie. Cuando David y sus hombres volvieron a la ruina, y sus hombres vieron la ruina y se dieron cuenta de lo que había sucedido a sus familias, lloraron a más no poder. Las 2 esposas de David, Ahinoam de Jezreel y Abigail, la viuda de Nabal de Carmelo, estaban entre las que fueron capturados. David ahora se encontraba en gran peligro
porque todos sus hombres estaban muy resentidos por haber perdido a sus hijos e hijas y comenzaron a hablar acerca de apedrearlo. Pero, ¿qué pasó con David? Dice, encontró fuerzas en el Señor su Dios. Amén. Encontró fuerzas en el Señor su Dios. Entonces le dijo a Abiatar, el sacerdote, tráeme el efod. Así que Abiatar le trajo a David y le preguntó al Señor, ¿debo perseguir a esta banda de saqueadores? ¿Los atraparé? Y el Señor le dijo, sí, persíguelos, recuperarás todo lo que te han quitado. ¿Quién me dice lo que es un efod? Sí, los sacerdotes. ¿Vieron? ¿Ustedes conocen a las maestras ahora que usan un guardapolvo que está adelante y atrás y se lo atan acá, de costado? Bueno, era algo así. Tenían dos partes, una delantera y otra trasera. Pero yo busqué en Éxodo capítulo 39 y fíjense cómo era el efod. Dice, Bezalel hizo el efod de lino de tejido fino, lo bordó con oro e hilo azul, púrpura y escarlata. Para hacer el hilo de oro, trabajó a martillo finas láminas de oro, luego las cortó en hilos finos, con mucho cuidado y gran habilidad, lo bordó en el lino fino junto con el hilo azul, púrpura y escarlata. El efod constaba de dos piezas, el frente y la espalda, unida en los hombros con dos hombreras. La faja decorativa estaba confeccionada con los mismos materiales, lino de tejido fino bordado en oro, con hilo azul, púrpura y escarlata, tal como el Señor le había ordenado a Moisés. O sea, era lo que el sacerdote debía tener para estar en contacto con el Señor. Entonces, él no es que trató de, ¿cómo diríamos?, intrépidamente, emocionalmente, con furor. ¿Qué está pasando, Señor? ¿A dónde están mis hijos y mi esposa? ¿Qué pasa? Porque ellos habían ido a la guerra con los filisteos y los filisteos le dijeron, no, anda a tu casa porque no podés pelear con nosotros. Y ellos venían de ese sentir de fracaso y se encuentran con esto. Ahora, hermanos, yo no pretendo que nosotros en esta semana confeccionemos una cosa como esta, como un efod, y dije, bueno, ahora vamos a orar. No necesitamos eso. Lo que necesitamos es una actitud de corazón para presentarnos delante de Dios. Usted sabe que la Biblia dice que el acusador día y noche nos acusa delante de ¿quién? Del mismo Padre, del mismo Señor. Pero junto al Padre está el que ha estado defendiéndonos, que es el abogado máximo en toda la existencia de la humanidad, y es Jesucristo para defendernos. ¿Sí? Entonces, podemos entrar, dice, a la presencia de Dios con libertad, con total libertad, sabiendo que nuestro Padre nos va a escuchar. ¿Por qué? Lo cuarto que descubro en este, que vamos a ver dentro de un momentito, es que Él prometió tener los oídos abiertos. Ahora, miren ustedes, la tercer punto dice, si se apartan de su mal, de su conducta perversa. Es interesante eso. ¿Cómo?
Si la Biblia me dice que ahora en Cristo yo soy declarado santo, sí, es cierto. Pero ¿sabe qué? Todavía estamos en proceso para ser totalmente santos. Él quiere llevarnos día tras día a la santidad. Por eso necesito renovar mi manera de pensar como la Biblia lo dice. Por eso yo necesito tomar decisiones cada día que me lleven cada decisión a priorizar lo que Dios ha dispuesto, o sea, su voluntad, ante mi voluntad y mis emociones y mis deseos naturales. Necesito descubrir que estamos en proceso de que esa santidad se vaya encaminando. Por eso es que cuando decimos, bueno, tenemos estudios bíblicos, bueno, queremos tratar de trabajar de tal manera que podamos crecer en el Señor, porque queremos que ser una iglesia que sabe que se está apartando de conductas perversas. Por eso que el Señor Jesús decía, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero este pasaje de la Biblia tiene un final donde hay un compromiso de parte de Dios. ¿Cuál es ese compromiso? Dice, yo me comprometo a oírle desde los cielos. Hay un compromiso. Y jamás Dios nos da un compromiso si no lo cumple. Jamás. Dios no se equivoca, Dios no miente. Entonces, no oramos como simple religiosos, 24 Padre Nuestro, 20 Ave María, sino oramos consciente de nuestra imposibilidad de seguir avanzando y creciendo, imposibilidad de cambiar las cosas, sabiendo que Él se comprometió a escucharnos. ¿Amén? O sea, ¿qué pasa cuando usted está hablando y alguien hace, sí? ¿Qué decía? O está, sí, te viniste de zapatilla hoy. Usted dice, me está tomando el pelo, no está escuchando lo que le digo. O lo peor puede pasar que aún otro nos habla y nosotros estamos tratando de elaborar ya una respuesta sin llegar a saber bien concreto qué me quiere decir. Pero no pasa con el Señor eso. Miren, Lucas 9:32 dice, Pedro y los otros se durmieron y cuando despertaron vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres de pie junto a él. ¿Qué me dice este texto? De que Jesús había tomado a sus íntimos discípulos, a los tres, los llevó a un cerro y ahí se le apareció Moisés y Elías. Todo un espectáculo tremendo. Hoy podríamos decir, ¿cómo es que surgen estas proyecciones que hacen que, como se aparece una persona, holograma? No era un holograma, era la realidad. Pero ¿qué pasó con estos discípulos frente a esa experiencia tremenda? Se durmieron. Se durmieron. Ahora, vos te animás a decirle al que está al lado, che, no te duermas. ¿Sí? Por favor. Dígale, Patricia, a Vicente, no te duermas, Patricia. Ahora, ¿por qué quiero decir con esto? Cuando no estamos en el Señor, nos podemos dormir. Efesios dice, no participen en las obras inútiles de maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenla a la luz. Es vergonzoso si quiere hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. No obstante, sus malas intenciones se descubren
cuando la luz los ilumine, porque la luz hace todo visible. Por eso dice, ¿qué cosa? Despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará luz. Qué lindo es cuando dice que si andamos en luz como Jesús está en luz, la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. O sea, por eso el pasaje, ese punto decíamos, no solamente oiré de los cielos, sino estaba tratando por todo. Yo perdonaré el pecado y sanaré la tierra. Y el otro, por eso es que mis ojos están abiertos. Y bendito sea Dios cuando descubrimos que cada uno de nosotros, como hijos de Dios, para Él somos muy, muy amados. Dios dice, te ama, querido. Dios nos ama como iglesia. Tenemos que tener una actitud de estar conscientes y seguros de esa realidad. ¿Qué le produce a usted si Dios está con nosotros? ¿Quién contra nosotros? ¿No produce el gozo de saber que estoy acompañado? ¿Que estoy seguro en Él? Que puede haber, sí, cosas negativas, sí, economía y todo lo que vimos recién, tremendo. La realidad de dificultades están presentes, pero ¿qué tal si tomamos la actitud que Él espera? De humillarnos, de orar al Señor, de apartarnos de una conducta perversa y dejar que su bendición se produzca de una manera impresionante. Yo creo que usted quiere ser bendecido. ¿O me equivoco? ¿Amén? Yo también quiero ser bendecido. Por eso tomo esta palabra y en estos días decir, Señor, qué hermoso, que me metes en un apriete. Como decíamos una frase antes, me tenés contra la pared, no tengo escapatoria. Pero no somos puestos contra una pared para fusilamiento, sino para reaccionar, no dormirnos y decir, Señor, bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. ¿Alguien conoce los primeros versículos del Salmo 18? No se lo había dado a los hermanos, así que lo más probable es que no los tengan. Pero el salmista decía, te amo, Señor, tú eres mi fuerza, el Señor es mi roca, mi fortaleza, mi Salvador, mi Dios es mi roca en quien encuentro protección, Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. ¿Te lo puedes llevar? ¿Puedes creer? ¿Qué tal si nos ponemos de pie, terminamos orando al Señor? Señor y Padre, te doy gracias por tu palabra. Oh, bendito seas. Es fuerte tu palabra. Nos lleva a una realidad que vivimos todos. Aún como iglesia la vivimos. Pero en el nombre de Jesús te damos gracias porque tu Espíritu Santo en nosotros nos va a dar todos los recursos, todos los elementos, aún la fe, para creer que tú estás con nosotros, que tú estás en mí, que tú estás en mi hermano, que podemos descubrirte ante todas las cosas
y saber que tú nos estás escuchando, que tú estás esperando que me humille delante de tu presencia, que nos humillemos delante de tu presencia, que reaccionemos, no que nos durmamos por un sistema que nos rodea corrupto y falta de presencia tuya. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego que en esta mañana tú estés obrando con tu Espíritu Santo, convenciéndonos de que la realidad que vivimos podemos ponerla delante de ti. Y si hay pecado, que debemos confesártelo a ti, Señor. Porque tú eres aquel que perdona, que limpia y que nos hace nuevo. Queremos renunciar a lo oculto, a lo religioso, a lo engañoso, para adoptar lo que tú has priorizado. Porque nos has dicho: busquen primero el reino de Dios y su justicia. Lo demás, yo me ocupo. Gracias, Señor. Bendice, realmente bendice a cada uno en esta mañana. En el nombre de Jesús. Que tu bendición le alcance en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. De tal manera que todo lo que necesitamos, que está en tus manos, sea completado en cada vida en esta mañana. Gracias, Señor. Gracias porque en el nombre de Jesús podemos rechazar toda obra mentirosa y engañadora, toda actitud de menosprecio. Podemos quitar y renunciar a toda perversidad que hay en nuestro corazón y en nuestra mente, y adoptar la gracia y el poder de tu Espíritu Santo, tu palabra regeneradora. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor.